Me advirtieron que la niña no hablaba, pero nadie me dijo que gritaba en sus dibujos. Esa fue la primera y más escalofriante verdad que aprendí en la mansión de los Montenegro, un lugar tan desmesuradamente grande y gélido que parecía haber sido diseñado por un arquitecto de pesadillas, para albergar fantasmas en lugar de personas. Yo era Clara, una joven de 20 años que corría de sus propios demonios, y este empleo era mi única tabla de salvación en un océano de deudas y malas decisiones. Necesitaba el dinero con la desesperación de quien se ahoga. Necesitaba un lugar donde desaparecer del mapa, y cuidar a la hija de un millonario solitario sonaba como el escondite perfecto. Qué ingenua y equivocada estaba. El supuesto refugio era en realidad una jaula de oro y cristal, y yo acababa de entregarme voluntariamente para ser encerrada en ella. El viaje en autobús hasta la exclusiva urbanización ya me había hecho sentir como una intrusa. Cada casa era una fortaleza, cada jardín un lienzo perfecto e intocable. Cuando el taxi finalmente me dejó frente al portón de hierro forjado con el escudo de los Montenegro, sentí que mi mundo de apartamentos pequeños y facturas sin pagar se desvanecía. El portón se abrió con un gemido metálico y lúgubre, como si la propia casa se quejara de mi presencia, revelando un camino de piedra que serpenteaba a través de un jardín tan impecable que parecía artificial. No había ni una hoja fuera de lugar, ni un pájaro que se atreviera a perturbar la quietud mortal. En la puerta principal me esperaba Elvira, la gobernanta, una mujer cuya espalda era tan rígida como su expresión. Su uniforme, de un gris impecable, parecía una extensión de su personalidad. «Señorita Clara, el señor la está esperando», dijo sin una pizca de calidez, y su voz resonó en el vestíbulo de mármol. Me guió por pasillos interminables que olían a cera de abejas y a una tristeza antigua. Nuestros pasos eran el único sonido, un eco solitario que rebotaba en los techos altos y en las paredes adornadas con retratos de ancestros que me miraban con ojos vacíos y juzgadores. Finalmente, llegamos a un despacho monumental. Allí, de espaldas a nosotros, estaba Ricardo Montenegro. Observaba la llovizna golpear un ventanal que se extendía del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de un bosque oscuro y denso. Era más joven de lo que susurraban los tabloides, pero el peso del mundo parecía haberse desplomado sobre sus hombros anchos, arrugando la tela de su costosa camisa. Cuando se giró, sus ojos, de un gris tormentoso idéntico al del cielo, me analizaron con una frialdad cortante. «La última niñera duró exactamente 3 días», dijo. Su voz era un murmullo grave y cansado, desprovisto de cualquier emoción. «Mi hija Sofía no es fácil. No quiero que intente ser su psicóloga, ni su amiga, ni su madre sustituta. Hay reglas muy claras en esta casa. Regla número 1, no la presione para que hable. Regla número 2, no toque nada que perteneciera a mi difunta esposa. Y regla número 3, la más importante, no haga preguntas. Su única función aquí es asegurarse de que siga respirando al final del día. ¿Lo ha entendido? Su dolor era una armadura infranqueable y sus palabras una advertencia. No buscaba una salvadora, sino una simple vigilante. Asentí, porque la necesidad me obligaba a tragarme mi orgullo y el nudo de inquietud que se formaba en mi garganta. Mi propia vida era un campo de ruinas. No estaba en posición de juzgarlas de los demás. Elvira me llevó entonces a conocer a Sofía. Su habitación era el sueño de cualquier niño. Un espacio gigantesco, con una casa de muñecas victoriana, estanterías repletas de libros ilustrados y cajas con los juguetes más sofisticados del mercado. Pero todo estaba impoluto, como en el escaparate de una tienda. En medio de esa opulencia silenciosa, en el suelo estaba ella, una niña de 7 años, frágil y pálida, con una cascada de pelo negro que le caía sobre la cara. Unos enormes ojos oscuros, huérfanos de cualquier brillo infantil, me miraron por un instante antes de volver a la hoja de papel donde dibujaba con una concentración febril. «Hola, Sofía, soy Clara, tu nueva cuidadora», le dije con la voz más suave que pude modular. No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo.
Simplemente se encogió sobre sí misma, como un animalito asustado que intenta hacerse invisible. El silencio de Sofía no era pacífico ni tímido. Era un grito mudo, un abismo de terror contenido. Su mutismo era un arma de defensa contra un mundo que, evidentemente, le había hecho un daño irreparable. Los días siguientes fueron una lenta tortura de indiferencia. Intenté todas las tácticas que se me ocurrieron. Le leí cuentos con voces divertidas. Le canté canciones de cuna que mi abuela me cantaba. Intenté construir un castillo de bloques. Nada. Sofía se movía por la casa como un espectro, siempre en silencio, siempre vigilante, con los hombros encogidos y la mirada perdida. Su única forma de expresión, su único idioma, eran sus dibujos. Las paredes de su cuarto estaban empapeladas con ellos, una galería de arte del horror infantil. Todos repetían el mismo motivo angustiante. Una niñita de palitos, obviamente ella, se escondía. Se escondía detrás de un árbol, debajo de una cama, dentro de un armario. Y en cada dibujo acechándola estaba la misma figura. Una silueta alta y delgada, completamente negra, sin rostro, a excepción de una sonrisa. Una sonrisa antinaturalmente ancha, una línea curva y blanca que parecía una cuchillada en la oscuridad. Era la sonrisa de un depredador que disfruta del miedo de su presa. Estudiando esos dibujos, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la mansión. Esto no era la fantasía de una niña en duelo. Era el testimonio gráfico de una pesadilla recurrente y muy real. La atmósfera en la mansión era irrespirable, cargada de secretos no dichos. Los otros empleados, un jardinero y dos mujeres de la limpieza, se movían con la misma cautela fantasmal que Sofía. Hablaban en susurros y se callaban en cuanto yo entraba en una habitación. Aún así, logré captar fragmentos de sus conversaciones. Hablaban de la señora Lucia, la esposa de Ricardo, muerta hacía un año en un trágico y desafortunado accidente de coche. Una pérdida de control en una curva peligrosa, decían. Hablaban de la maldición de la familia, de cómo la alegría y la música se habían extinguido de la noche a la mañana. Pero sus miradas asustadas y la forma en que evitaban ciertos temas me decían que había algo más. Un secreto ponzoñoso enterrado junto con la señora de la casa, algo tan terrible que nadie se atrevía a desenterrarlo. Cada día que pasaba, mi convicción crecía. La armadura de dolor de Ricardo y el abismo de silencio de Sofía no eran solo por el luto. Eran los síntomas de una herida infectada que seguía supurando en la oscuridad. Esta casa es preciosa, pero está muerta por dentro. Y esta niña, ella guarda un secreto que la está ahogando, un miedo tan inmenso que le ha robado la voz. ¿Seré capaz de ayudarla o voy a terminar huyendo como todas las que vinieron antes que yo? Dime desde qué ciudad me estás apoyando y mandando fuerzas para no rendirme. Deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal para que lo descubramos juntos, porque tengo el presentimiento de que esto es solo el principio de algo muy oscuro. Necesito saber que no estoy sola en esta locura. Al final de mi primera semana, la soledad y la frustración me estaban devorando. Estaba agotada, a punto de tirar la toalla y admitir mi derrota. Sentía que me había estrellado una y otra vez contra un muro invisible de silencio y dolor. Esa noche, mientras recogía los lápices de colores esparcidos por la alfombra de la habitación de Sofía, sentí una presencia detrás de mí. Ella se había acercado, tan sigilosa como un gato. Me quedé completamente quieta, sin atreverme a respirar. Sentí la punta de sus deditos fríos tocar mi brazo. Me giré lentamente. Sin mirarme a los ojos, me extendió una hoja de papel doblada. Era un nuevo dibujo. Mi corazón dio un vuelco. Lo desdoblé con manos temblorosas. Allí estaba la misma niñita de siempre y la misma figura sombría. Pero esta vez la escena era diferente y 1000 veces más aterradora. La figura oscura estaba sentada al volante de un coche de lujo, con su sonrisa macabra, y agitaba una mano en un gesto de adiós. A un lado de la carretera, tirada en el suelo junto a un vehículo destrozado, había otra figura de palitos con el pelo largo y rubio, como el de la señora Lucia en las fotos. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido.
El trágico accidente no era toda la historia. De repente, todo cobró un sentido espantoso. No era solo el luto por una pérdida, era miedo, un miedo atroz a alguien que no solo seguía vivo, sino que además sonreía. Y yo, sin saberlo, me había metido de lleno en su camino. Aquel dibujo no era una fantasía, era una acusación. La sonrisa macabra de la silueta en el coche se quemó en mi retina, transformando mi propósito en aquella casa. Ya no se trataba solo de ganar un sueldo o de encontrar un refugio temporal. Se trataba de Sofía. Aquella noche, mientras la niña dormía un sueño agitado, plagado de sobresaltos, tomé una decisión. No iba a huir. Me quedaría no como una simple cuidadora, sino como una detective del alma, dispuesta a descifrar el lenguaje cifrado de su pavor. Decidí que mi nueva misión sería traducir los gritos silenciosos que ella plasmaba en el papel. El primer paso fue dejar de intentar arreglarla. Comprendí que no estaba rota, sino aterrorizada. Mi enfoque cambió radicalmente. Ya no buscaría que ella entrara en mi mundo, sino que yo me sumergiría en el suyo, por más oscuro y claustrofóbico que fuera. Al día siguiente, con un cuidado casi arqueológico, reuní todos los dibujos de las paredes de su cuarto y los extendí sobre la enorme alfombra persa. Los organicé cronológicamente, tratando de encontrar una narrativa, un patrón en el caos de su angustia. Eran docenas. En todos ellos la constante era la niñita escondida y el espectro sonriente. Pero al observarlos en conjunto, comencé a notar detalles sutiles, disparadores que parecían provocar la aparición de la figura. Era como leer un mapa estelar del terror. Decidí convertir su habitación, antes un escenario de aislamiento, en un observatorio. Pasaba horas sentada en un rincón, en silencio, simplemente observando. Notaba qué sonidos la hacían encogerse, qué imágenes en la televisión la hacían desviar la mirada, qué conversaciones lejanas la ponían en un estado de alerta máxima. La primera pieza del rompecabezas encajó una tarde gris. Ricardo Montenegro estaba en su despacho, hablando por teléfono con la puerta entreabierta. Su voz, normalmente un murmullo monótono, tenía un matiz de tensión. «Sí, Otavio». «Lo sé, suegro. Ella necesita tiempo», le oí decir. En ese preciso instante, vi a Sofía, que estaba a mi lado intentando armar una torre de bloques, quedarse completamente inmóvil. Su pequeña mano se paralizó en el aire. Dejó caer el bloque y con un movimiento casi autómata se arrastró hasta su mesita, tomó un lápiz de cera negro y comenzó a dibujar frenéticamente. Cuando terminó, me mostró el papel. Allí estaba de nuevo, la silueta lúgubre, esta vez más grande, más imponente, con su sonrisa blanca cortando la negrura. Mi sangre se heló. Otavio. Suegro, el abuelo materno. La figura sombría tenía un nombre. A partir de esa revelación, los códigos se volvieron más claros. Empecé a conectar los puntos con una claridad aterradora. Unos días después, mientras veíamos una película clásica en la sala de cine de la mansión, apareció en pantalla un actor de la vieja escuela, un hombre distinguido, de pelo plateado y voz grave y resonante. Sofía emitió un gemido ahogado, se tapó los oídos con fuerza y se escondió detrás de un sofá, temblando incontrolablemente. Su pavor no era hacia los extraños en general, sino hacia un arquetipo muy específico de hombre. Otro día, el sonido de un motor potente y ronco se escuchó en la calle. Un vecino estrenaba un coche deportivo de lujo, de un color oscuro y brillante, muy similar al del dibujo del accidente. La reacción de Sofía fue visceral. Comenzó a hiperventilar, sus ojitos se llenaron de un pánico puro y corrió a esconderse en el rincón más oscuro del lavadero, hecha un ovillo. No era el ruido, era el recuerdo que el ruido arrastraba consigo. Sabiendo esto, mi estrategia se volvió una de protección y anticipación. Empecé a crear un santuario para ella. Llené la casa de música clásica suave, melodías instrumentales que pudieran enmascarar los sonidos del mundo exterior. Descubrí en una vieja caja de música que perteneció a Lucia una melodía que parecía calmarla.
así que la ponía en bucle durante horas. En su habitación, construí una especie de fuerte con sábanas y cojines, un refugio dentro del refugio, un lugar al que podía huir y sentirse completamente invisible y segura. Yo me sentaba fuera de su fuerte, a veces durante horas, sin decir nada, simplemente dibujando en mi propio cuaderno. Pero mis dibujos eran diferentes: soles brillantes, perros sonrientes, familias de pájaros. Dejaba mis creaciones a la vista, como una ofrenda, una invitación silenciosa a un mundo donde no todas las figuras eran sombras. La paciencia se convirtió en mi principal herramienta. No forzaba el contacto, no invadía su espacio, solo esperaba. Y entonces, un día ocurrió un pequeño milagro. Mientras yo dibujaba un campo de girasoles, sentí un leve empujón en mi codo. Era Sofía. Sin mirarme, deslizó sobre mi cuaderno un lápiz de color amarillo. Fue el gesto más elocuente que había presenciado en mi vida. No era una palabra, pero era un puente. Ricardo, aunque sumido en su propio universo de trabajo y melancolía, no era completamente ciego. Yo pensaba que no se daba cuenta de nada, pero me equivocaba. Una noche agotada me quedé dormida en un sillón junto a la puerta de la habitación de Sofía. Me desperté sobresaltada al sentir una presencia. Era él. Me miraba con una expresión indescifrable. «No tiene que hacer esto», murmuró, su voz más suave de lo habitual. Antes de que pudiera responder, echó un vistazo al interior del cuarto. Sofía dormía plácidamente en su cama, no debajo de ella, por primera vez en semanas. Una pequeña luz de noche proyectaba estrellas en el techo, y la suave melodía de la caja de música flotaba en el aire. Ricardo no dijo nada más, pero en su mirada vi una fisura en la armadura de indiferencia. Una diminuta semilla de curiosidad, quizás incluso de esperanza, había sido plantada. La calma relativa se hizo añicos una semana después. Ricardo nos reunió en el comedor, un acto tan inusual que supe que algo importante iba a suceder. Con su habitual tono formal anunció: «Mi suegro, Otavio, vendrá la próxima semana para el aniversario del fallecimiento de Lucia. Es una fecha importante para él. Quiere ver a su nieta». El nombre, Otavio, cayó sobre la mesa con el peso de una lápida. El tenedor de Sofía resbaló de sus dedos y golpeó el plato con un ruido estridente. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en su padre, y todo el color desapareció de su rostro. Fue la reacción más violenta y aterradora que le había visto jamás. Se levantó de la silla de un salto tirándola hacia atrás. Un grito mudo, un jadeo de puro terror, se escapó de sus labios mientras retrocedía, tropezando con sus propios pies. Barrió con el brazo un jarrón de la credenza, que se hizo añicos contra el suelo. Corrió como si el mismísimo diablo la persiguiera, subió las escaleras a trompicones y la oímos cerrar la puerta de su cuarto con un portazo. Ricardo se quedó paralizado, pálido y confuso. Yo corrí tras ella. La puerta estaba cerrada con llave. «Sofía, soy yo, Clara. Ábreme, por favor. Estás a salvo», le suplicaba, con el corazón martilleándome en el pecho. No hubo respuesta. Solo un silencio denso, más aterrador que cualquier grito. Pegué la oreja a la madera fría de la puerta, desesperada. «Sofía, por favor, solo dime que estás bien. No dejaré que nadie te haga daño. Te lo prometo». Pasaron varios segundos de silencio absoluto, tan largos que temí lo peor. Y entonces lo oí. Un sonido tan débil que casi lo confundí con el viento. Una voz. Su voz. Un susurro roto, tembloroso, cargado con todo el terror del universo, filtrándose a través de la madera desde el interior del armario donde sabía que se había escondido. «Viene a buscarme», como buscó a mamá. Las palabras de Sofía, un susurro que atravesó la madera y se clavó en mi alma, se convirtieron en el motor de mis siguientes días. Ya no había dudas. La figura sombría tenía un nombre, Otavio, y estaba en camino. La mansión, antes un mausoleo de quietud, se sumió en una febril actividad. Elvira dirigía al personal con una eficiencia militar, puliendo plata que nunca se usaba, desempolvando salones que siempre estaban cerrados. Era como si se prepararan para la llegada de un rey,
pero en el aire no había expectación, sino una opresión palpable, un temor reverencial. Yo observaba todo con el corazón encogido, sintiéndome como una espía en territorio enemigo. Mi promesa a Sofía, no dejaré que nadie te haga daño, resonaba en mi cabeza, pero ¿cómo protegerla de un fantasma que estaba a punto de materializarse? ¿Cómo luchar contra un monstruo que todos los demás veían como un abuelo afligido? El día de su llegada, el cielo se tiñó del mismo gris plomizo de los ojos de Ricardo. Un sedán negro, largo y silencioso como un ataúd, se deslizó por el camino de grava y se detuvo frente a la entrada. El chófer se apresuró a abrir la puerta y de él emergió Ottavio Montenegro. Era la antítesis andante de los dibujos de Sofía. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida, con una melena de cabello plateado peinada hacia atrás y una sonrisa afable que parecía ensayada frente a un espejo durante décadas. Irradiaba un carisma magnético, el tipo de encanto del viejo mundo que desarma y conquista. Abrazó a Ricardo con una estudiada muestra de afecto paternal. «Hijo mío», dijo con una voz grave y aterciopelada, la misma voz que había aterrorizado a Sofía en la televisión. «Qué duro es volver a esta casa sin ella». Ricardo, tenso y vulnerable, se dejó envolver por aquel teatro de dolor compartido. Entonces, los ojos de Ottavio me encontraron. Me examinó de arriba abajo con una mirada rápida y calculadora que desmentía su sonrisa. «Ah, y usted debe ser la nueva cuidadora», dijo, arrastrando la última palabra con un matiz casi imperceptible de desdén. Luego su atención se centró en Sofía, que se había quedado petrificada a mi lado, aferrándose a mi pantalón con una fuerza desesperada. Ottavio se arrodilló poniéndose a su altura. «Mi pequeña princesa», arrulló, extendiendo una caja envuelta en papel brillante. «El abuelo te ha traído un regalo». Sofía no se movió. Su cuerpo se había vuelto rígido como el de una muñeca de porcelana. Su respiración era un hilo apenas perceptible. Retrocedió un paso, escondiéndose más detrás de mí. Ottavio no perdió la compostura. Se levantó lentamente y su sonrisa se tiñó de una tristeza teatral. «Pobrecita», suspiró, mirando a Ricardo. «Esta situación la está afectando más de lo que pensábamos. Tal vez el ambiente de esta casa no sea el más adecuado para su recuperación». La semilla del veneno había sido plantada. En los días siguientes, Ottavio se movió por la mansión como si fuera su dueño. Su presencia lo llenaba todo. Constantemente me hacía comentarios sutiles, dardos envenenados, disfrazados de consejos bien intencionados. ¿No cree que permitirle dibujar esas fantasías tan lúgubres solo alimenta su trauma?, me preguntó una tarde, mientras yo observaba a Sofía dibujar en el jardín. En mis tiempos, a los niños se les distraía de sus penas, no se les animaba a revolcarse en ellas. Cuestionaba mis métodos, mi formación, mi origen. «Entiendo su buena voluntad, Clara», me dijo en otra ocasión con un tono condescendiente. «Pero hay dinámicas familiares, profundidades de dolor, que alguien ajeno a nuestro mundo difícilmente puede comprender». Me estaba marginando, pintándome como una empleada incompetente y entrometida que estaba empeorando la condición de su nieta. Y Ricardo, cegado por el duelo y desesperado por encontrar una solución, empezó a escucharle. La figura de Ottavio representaba un vínculo directo con Lucia, y contradecirle se sentía como una traición a la memoria de su esposa. La regresión de Sofía fue total y devastadora. Volvió a esconderse debajo de los muebles. Se negaba a salir de su habitación si oía la voz de su abuelo en el pasillo, y en su presencia se convertía en una estatua de terror. Ottavio, lejos de mostrar preocupación, utilizaba cada uno de estos episodios como munición contra mí. «Ricardo, ¿no lo ves?», le decía en conversaciones privadas que yo alcanzaba a oír. «Desde que esta muchacha está aquí, la niña está peor. Está más retraída, más asustada. Quizás su enfoque es demasiado invasivo». Una noche, Ricardo me llamó a su despacho. Su frialdad habitual había sido reemplazada por una impaciencia afilada. «Clara, Ottavio cree que deberíamos adoptar un enfoque más firme,
Menos dibujos y más disciplina. A partir de mañana, quiero que siga sus indicaciones. Él es su abuelo, después de todo. Sabe lo que es mejor para ella. Intenté rebatir. Intenté explicarle que el comportamiento de Sofía era una reacción directa a la presencia de Ottavio, pero mis palabras sonaron huecas, como las acusaciones de una empleada celosa. Me vi sola, desacreditada, luchando una batalla que nadie más veía. Me di cuenta de que las palabras no bastarían. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que rompiera el hechizo que aquel hombre ejercía sobre Ricardo. Mi desesperación me llevó a pensar en Lucia. Ella debía haber sabido, debía haber visto al monstruo detrás de la máscara de su padre. Sentía que la respuesta estaba en su historia, en su voz silenciada. Su estudio personal, en el ala oeste de la mansión, había permanecido cerrado desde su muerte, un santuario que Ricardo se negaba a profanar. Sabía que entrar allí era cruzar una línea peligrosa, pero era mi única esperanza. Una noche, cuando Ottavio y Ricardo habían salido a una cena de negocios, me armé de valor. Le dije a Elvira, la gobernanta, que necesitaba buscar un libro de cuentos específico que, según recordaba, a la señora Lucia le gustaba mucho, pensando que podría calmar a Sofía. Elvira, que siempre me había observado con una neutralidad impenetrable, dudó por un momento. Pero entonces vi en sus ojos un destello de algo que no esperaba. Duda, quizás incluso una sospecha compartida. Sin decir una palabra, sacó un llavero de su delantal, seleccionó una pequeña llave de plata y me la entregó. «Solo 5 minutos», susurró. «Y que yo no he visto nada». El aire dentro del estudio estaba estancado, cargado con el perfume de Lucia y el olor a polvo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Un libro abierto sobre el escritorio, un pañuelo de seda sobre el respaldo de la silla, una taza de té a medio beber. Sentí una punzada de culpa, como si estuviera profanando una tumba. Mis ojos recorrieron la habitación en busca de algo, cualquier cosa. Un diario, cartas, notas. Nada. Mi tiempo se agotaba. Justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. En una esquina del escritorio, casi oculta bajo una pila de revistas de arte, había una tablet. Estaba cubierta de una fina capa de polvo, un tiro al aire, pero era lo único que tenía. La encendí, conteniendo la respiración. La pantalla se iluminó, mostrando una foto de Lucia y una Sofía bebé, riendo. Y luego la pantalla de bloqueo. Pedía una contraseña. Probé el cumpleaños de Lucia, el de Ricardo, el aniversario de bodas. Nada. Mi corazón se hundió. Entonces pensé en la única cosa que parecía haber importado de verdad en la vida de Lucia, su hija. Tecleé la fecha de nacimiento de Sofía, 0805. La pantalla se desbloqueó. El escritorio virtual estaba casi vacío, ordenado y minimalista. Pero una carpeta en el centro captó mi atención de inmediato. El nombre era un puñetazo en el estómago, un eco de mis peores temores. Se llamaba Mi Monstruo. Mi dedo temblaba mientras lo presionaba. La carpeta se abrió, revelando no fotos ni documentos, sino una lista de archivos de audio, cada uno meticulosamente etiquetado con una fecha. Mi pulso se aceleró. Hice clic en el primer archivo de la lista, el más antiguo. El altavoz del dispositivo emitió un leve crujido y luego una voz. La voz de Lucia. Pero no era la voz alegre de los videos caseros que había visto. Era una voz quebrada, temblorosa, ahogada por un llanto contenido. «Padre, por favor, aléjate de ella, te lo suplico. Sé lo que eres». La voz de Lucia, un eco fantasmal emanado de la tablet, me golpeó con la fuerza de una revelación. Me encerré en mi habitación, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, y me sumergí en el archivo de dolor que aquella mujer valiente había dejado atrás. No era un diario, era un arsenal. Durante horas, escuché grabación tras grabación, convirtiéndome en la única confidente de sus secretos más oscuros. La cronología de los audios pintaba un retrato aterrador y detallado de Ottavio, no como un abuelo afligido, sino como un titiritero maestro, un sociópata de guante blanco cuya obsesión había definido y destruido la vida de su hija.
Las primeras grabaciones, que databan de años atrás, antes del nacimiento de Sofía, documentaban un patrón de control psicológico asfixiante. Lucia narraba con una voz joven pero ya cansada cómo su padre había saboteado sutilmente cada uno de sus logros, cada relación que ella intentaba construir. Hoy me dijo que mi prometido, Marcos, no era suficiente para mí, contaba en un audio. Lo dijo con una sonrisa como si me estuviera protegiendo, pero sé lo que hizo. Lo investigó, encontró algo trivial y lo usó para envenenar mi confianza. Siempre hace lo mismo. Me aísla para que solo lo tenga a él. Era un abuso invisible, sin moratones ni gritos, ejecutado con la precisión de un cirujano. Otavio había tejido una red de dependencia emocional a su alrededor, haciéndola creer que solo él sabía lo que era mejor para ella. Pero con el nacimiento de Sofía, la naturaleza de su control se había vuelto más siniestra, más posesiva. Su obsesión se transfirió a la nieta. Lucia describía cómo Otavio criticaba constantemente sus habilidades como madre, cómo intentaba usurpar su papel en cada decisión, desde la elección del pediatra hasta los cuentos que le leía antes de dormir. «Quiere que Sofía sea suya», susurraba Lucia en una grabación nocturna, con la voz rota por el pánico. Me mira con ella en brazos y veo en sus ojos esa misma mirada depredadora que me dedicaba a mí cuando era niña, como si fuéramos objetos de su colección. La carpeta Mi monstruo era su única vía de escape, el único lugar donde podía nombrar a su verdugo y validar su propia cordura frente a un mundo que solo veía al filántropo encantador. La revelación más devastadora llegó en los audios finales, grabados en las semanas previas a su muerte. La voz de Lucia ya no era solo de miedo, sino de una furia helada y decidida. Había descubierto que Otavio estaba creando un fideicomiso para Sofía, uno que le otorgaría a él el control total de la niña en caso de que algo le sucediera a ella o a Ricardo. Era su jugada maestra para asegurarse la posesión perpetua de su nieta. «Lo confronté hoy», decía Lucia, su respiración agitada llenando el micrófono. «Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que no iba a permitir que le hiciera a mi hija lo que me hizo a mí. Le amenacé con mostrarle estas grabaciones a Ricardo, con exponerlo ante todos. La siguiente grabación era la última. Era diferente. No era un monólogo. El audio comenzaba abruptamente, en medio de una discusión violenta. El ruido de fondo sugería que estaban en un coche. La voz aterciopelada de Otavio era irreconocible, despojada de su encanto y reemplazada por un gruñido venenoso. «Eres una desagradecida», gritaba él. «Todo lo que tienes te lo he dado yo». «No quiero nada de ti», replicaba Lucia con una fuerza que yo no había escuchado antes. «Solo quiero que te alejes de nosotras. Estás enfermo». El audio se llenó de un silencio tenso, y luego la frase que lo cambió todo, pronunciada por Otavio con una calma que helaba la sangre. «Tú no vas a alejarme de ella. Nunca lo permitiré». Segundos después, se escuchó un volantazo brusco, el chirrido ensordecedor de neumáticos y el sonido catastrófico de metal retorciéndose. Luego, solo silencio. Me quedé paralizada, con la tablet en mis manos temblorosas. No había sido un accidente. Había sido un asesinato. Sofía, probablemente en su silla infantil en el asiento trasero, había sido testigo de todo. Su mutismo no era un trauma post-accidente. Era el sello de un testigo aterrorizado, una autoprotección instintiva para no revelar la verdad que la aplastaba. Ahora todo encajaba. El pavor a los coches de lujo, a los hombres con voz grave, los dibujos de la figura sonriente despidiéndose desde el vehículo. Ella había visto al monstruo quitarse la máscara. De repente, sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mí. Yo era la única que conocía toda la verdad, la única que podía dar voz a Lucia y liberar a Sofía. Mi oportunidad de actuar, o más bien, la necesidad de hacerlo, se precipitó al día siguiente. Otavio, quizás sintiendo mi creciente hostilidad o simplemente acelerando su plan, lanzó su ofensiva final. Convocó a Ricardo y a mí al despacho, adoptando su expresión más grave y compungida. «Ricardo, hijo,
Esto me duele más que a nadie, comenzó, con la mano sobre el corazón. Pero debemos afrontar la realidad. La condición de Sofía no mejora. Al contrario, empeora. Este entorno, lleno de recuerdos dolorosos y quizás influencias poco profesionales, dijo lanzándome una mirada fugaz y afilada, la están perjudicando. He estado investigando y he encontrado una institución excepcional en Suiza, un internado terapéutico especializado en niños con traumas severos, los mejores del mundo. Un ambiente neutro, tranquilo, donde podrás sanar lejos de todo esto. Ricardo, agotado y desesperado, parecía un náufrago aferrándose a cualquier trozo de madera. La idea de una solución mágica, de entregar el problema a expertos, era una tentación irresistible. No lo sé, Otavio. Dudó, pero su resistencia era débil. Es mi hija. Enviarla tan lejos. Es por su bien, Ricardo, insistió Otavio, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. A veces el mayor acto de amor es dejar ir, solo por un tiempo, hasta que se recupere. Yo mismo me encargaré de todos los arreglos. Podríamos tenerla allí la próxima semana. La próxima semana. El pánico me inundó. Estaba a punto de perderla, de permitir que Otavio completara su plan y la aislara del mundo para siempre. Tenía que actuar, y rápido. Necesitaba mostrarle las grabaciones a Ricardo, pero ¿cómo? Si lo hacía de frente, Otavio me desacreditaría, diría que las había manipulado, me acusaría de intentar extorsionarlos. Necesitaba que Ricardo estuviera receptivo, que su propia venda comenzara a caer. La oportunidad llegó esa misma tarde, de la manera más horrible posible. Otavio, queriendo demostrar su punto sobre la necesidad de un entorno controlado, insistió en pasar un tiempo a solas con Sofía para conectar con ella. Ricardo, ya bajo su influjo, accedió, pidiéndome que los dejara solos en la sala de juegos. Me negué a irme lejos. Me quedé en el pasillo con el pretexto de ordenar un armario de ropa blanca, pero con el oído pegado a la puerta. Al principio solo escuché el murmullo de la voz melosa de Otavio, intentando que Sofía jugara con una muñeca nueva. El silencio de la niña era una respuesta atronadora. La tensión crecía con cada segundo. De repente, el tono de Otavio cambió. La miel se evaporó dejando un residuo amargo y amenazante. «Tu silencio es muy grosero, Sofía», le oí decir en un siseo bajo. «Tu madre también era una niña muy terca al principio, muy desafiante, y ya sabes dónde acabó toda esa terquedad, ¿verdad?» Mi sangre se convirtió en hielo. No podía esperar más. Empujé la puerta, pero se atascó. Miré por la rendija que se había formado. La escena que vi confirmó todas mis pesadillas. Otavio no estaba sonriendo. Su rostro estaba contraído en una mueca de ira fría. Tenía a Sofía agarrada con fuerza por el brazo, sus dedos clavándose en la piel delicada de la niña, que lo miraba con los ojos desorbitados por el pánico. «Mírame cuando te hablo», le ordenó en un susurro letal. «Vas a aprender a obedecer, o te juro que terminarás tan sola y rota como ella». Ver aquella escena a través de la rendija de la puerta fue como recibir un golpe eléctrico. El tiempo pareció detenerse. La imagen de Otavio, con su máscara de abuelo bondadoso hecha pedazos, revelando al depredador que acechaba debajo, se grabó a fuego en mi mente. Sus palabras, un veneno destilado directamente en el oído de una niña indefensa, resonaron en el pasillo y anularon cualquier atisbo de duda o miedo que pudiera albergar. En ese instante, dejé de ser la empleada asustada. Dejé de pensar en las consecuencias, en perder mi trabajo, en las amenazas veladas. Mi instinto protector, afilado por mi propio pasado y solidificado por el amor que había desarrollado por Sofía, se apoderó de mí por completo. No hubo un plan, no hubo una estrategia. Solo hubo un impulso visceral, una necesidad animal de interponerme entre el cazador y su presa. Con un grito de pura adrenalina, embestí la puerta con todo el peso de mi cuerpo. La madera crujió y el pestillo cedió con un chasquido metálico. Irrumpí en la sala de juegos como una furia. Otavio se sobresaltó, soltando el brazo de Sofía al instante. La rapidez con la que recompuso su expresión fue asombrosa. En una fracción de segundo, la mueca de ira fue reemplazada por una máscara de indignación ofendida. Sofía,
Liberada, corrió hacia mí como un relámpago y se aferró a mis piernas, temblando de pies a cabeza, su pequeño cuerpo convulsionando en sollozos silenciosos. La rodeé con un brazo, creando una barrera humana, y encaré al monstruo. «Déjela en paz», grité, mi voz temblando no de miedo, sino de una rabia que nunca supe que poseía. «No vuelva a tocarla». Otavio me miró con un desprecio gélido. «¿Cómo se atreve?», siseó, su voz volviendo a adquirir ese tono aterciopelado, pero ahora con un filo de acero. «Ha perdido la cabeza. Está usted alterando a la niña. Ricardo». Su grito, llamando a su yerno, resonó por toda la casa. Sabía que tenía segundos antes de que él llegara y la situación se volviera mi palabra contra la de un hombre respetado y poderoso. Pero no retrocedí. Me mantuve firme, con Sofía oculta tras de mí, sintiendo su terror como si fuera el mío propio. «Yo la altero a ella, ¿o es usted quien la aterroriza hasta el punto de robarle la voz?», le espeté, mirándolo directamente a los ojos, desafiándolo. Ricardo llegó corriendo, atraído por los gritos. Su rostro era un lienzo de confusión y alarma. Se detuvo en el umbral, contemplando la escena. Su suegro, con el rostro enrojecido por la ira. Yo, desafiante y protectora, y su hija, escondida detrás de mí, como si yo fuera su único escudo en el mundo. La imagen era tan potente, tan contraria a la narrativa que Otavio había estado construyendo, que Ricardo se quedó sin palabras. Otavio aprovechó su desconcierto para lanzar su contraataque. Se transformó en la víctima, un abuelo preocupado cuyo afecto había sido brutalmente malinterpretado. «Ricardo, gracias a Dios que llegas», exclamó, con un tono de angustia perfectamente modulado. «Esta mujer está completamente desequilibrada. Ha irrumpido aquí gritando como una loca, acusándome de Dios sabe qué. Mira cómo ha asustado a la pobre niña». Señaló a Sofía, que seguía aferrada a mí. Para un observador externo su argumento era plausible. Yo era la intrusa, la que había introducido el caos en una escena aparentemente tranquila. Ricardo me miró, su expresión endureciéndose. La duda comenzaba a inclinarse en mi contra. «Clara, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz cargada de una autoridad que no admitía réplica. Le pedí que los dejara solos. Sentí una oleada de desesperación. Estaba perdiendo. Otavio sonrió, una sonrisa diminuta y triunfante que solo yo pude ver. Dio un paso hacia nosotras, extendiendo una mano con una dulzura empalagosa. «Ya está, mi pequeña. Todo ha pasado», dijo, su voz de nuevo un arrullo tranquilizador. «Ven con el abuelo. Vamos a alejarte de esta mujer tan alterada. Verás cómo todo estará bien». Intentó tocar a Sofía, y entonces, en ese preciso instante, ocurrió el milagro. No fue un estallido de luz ni una intervención divina. Fue algo mucho más poderoso. Fue el resultado de meses de paciencia, de crear un refugio, de demostrarle a una niña que no estaba sola en su pesadilla. Fue el poder de una promesa cumplida. Sofía, que durante un año había vivido en un capullo de silencio autoimpuesto, que había convertido su cuerpo en una fortaleza para contener un secreto demasiado grande, finalmente encontró el límite de su resistencia. El intento de Otavio por tocarla fue la chispa que prendió la pólvora acumulada en su pequeño corazón. Se soltó de mi pierna y dio un paso al frente. No era la niña frágil y asustadiza de siempre. Se irguió plantando sus pequeños pies en el suelo con una firmeza que parecía imposible. Levantó la cabeza, y sus ojos, que durante tanto tiempo habían sido pozos de miedo pasivo, ahora ardían con una llama de furia infantil, una furia pura y justa. Levantó un dedo tembloroso y apuntó directamente al pecho de su abuelo. Abrió la boca, y de ella no salió un susurro, sino un grito desgarrador, gutural, cargado con todo el dolor, el terror y la rabia de un año de silencio forzado. Un sonido que hizo vibrar los cristales de las ventanas y que pareció sacudir los cimientos de la mansión. Su voz, áspera y rasgada por el desuso, llenó cada rincón de la casa y del alma de quienes estábamos allí. «No dejes que mi abuelo me encuentre. Papá, fue él. Él lastimó a mamá.
El grito se cortó tan abruptamente como había empezado, dejando tras de sí un silencio absoluto, denso y pesado, cargado de la verdad que acababa de ser liberada. Sofía se quedó allí, jadeando, con lágrimas surcando sus mejillas, pero con la mirada fija en su padre, una mirada de súplica y acusación. Todo el aire pareció haber sido succionado de la habitación. Ricardo estaba congelado en el sitio, con los ojos desorbitados, mirando a su hija como si la viera por primera vez. Había vuelto a escuchar su voz después de un año, y las primeras palabras que había pronunciado eran la acusación más terrible que jamás podría haber imaginado. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, la cabeza de Ricardo giró hacia su suegro. Otavio estaba pálido como un fantasma. La máscara de abuelo encantador se había desintegrado por completo. En su lugar había una expresión de puro pánico, la mirada de un criminal atrapado infraganti. Por primera vez desde que lo conocí, no tenía una respuesta ingeniosa, ni una sonrisa condescendiente, ni una mentira preparada. Su silencio era una confesión. En ese instante, viendo la verdad reflejada en los ojos aterrorizados de su hija y en la cara descompuesta de su suegro, la venda cayó de los ojos de Ricardo. La negación, la duda, la lealtad mal entendida, todo se hizo añicos. El monstruo de los dibujos de Sofía finalmente tenía un rostro y había estado cenando en su mesa todo ese tiempo. La verdad, liberada por el grito de una niña, finalmente había salido a la luz. El grito de Sofía no solo rompió un año de silencio, demolió el castillo de mentiras que Otavio había construido con tanto esmero durante décadas. Las palabras de la niña, crudas y definitivas, quedaron suspendidas en el aire, alterando para siempre la dinámica de poder en aquella habitación. Ricardo, que había permanecido inmóvil como una estatua, pareció despertar de un largo y oscuro letargo. El velo de la negación se desgarró y la realidad lo golpeó con la brutalidad de un impacto físico. Su mirada pasó de la incredulidad al horror y, finalmente, a una furia glacial que nunca antes le había visto. Se movió, dando un paso deliberado que lo colocó entre su hija y Otavio, convirtiéndose él mismo en un escudo. «Sal de mi casa», dijo Ricardo. Su voz no era un grito, sino un murmullo bajo y letal, más escalofriante que cualquier alarido. Otavio, acorralado, intentó un último y patético farol. Intentó reírse, un sonido hueco y forzado. «Ricardo, por el amor de Dios, es una niña traumatizada. Está fantaseando. Esta mujer le ha llenado la cabeza de ideas absurdas», balbuceó, señalándome con un dedo tembloroso. Pero sus palabras ya no tenían poder. La verdad estaba en el rostro de Sofía, en su temblor que ahora no era de miedo sino de alivio, y en la propia conciencia culpable de Otavio. Ricardo no vaciló. «He dicho que salgas», repitió, avanzando otro paso. En ese momento, sabiendo que la palabra de una niña, por poderosa que fuera, podría ser cuestionada más tarde, intervine. Saqué la tablet del bolsillo de mi delantal, donde la había guardado esa mañana, y la sostuve en alto. «No son fantasías», dije con voz firme, presionando el play en el último archivo de audio. La voz de Lucia, discutiendo con su padre en el coche, llenó el silencio. El sonido del volante, el chirrido de los neumáticos y el estruendo final del metal retorciéndose resonaron en la sala como ecos de una tumba recién abierta. La confesión póstuma de Lucia fue la estocada final. El rostro de Otavio se descompuso en una máscara de derrota. El carismático patriarca se había evaporado, dejando en su lugar a un hombre viejo, patético y expuesto. Sin decir una palabra más, con la mirada de un animal acosado, se dio la vuelta y salió de la habitación. Lo vimos cruzar el vestíbulo y desaparecer por la puerta principal, expulsado de la vida que había intentado poseer con tanto ahínco. Ricardo, con una calma aterradora, hizo una llamada. «Quiero que todos los activos y fideicomisos relacionados con Otavio Montenegro sean congelados de inmediato», ordenó a su abogado. «Y prepara un dossier con esto. No se acercará a mi hija nunca más». La amenaza de ruina total y exposición pública era un castigo mucho más efectivo y duradero
que la propia cárcel. Lo que siguió a la expulsión del monstruo no fue una celebración, sino el comienzo de una reconstrucción dolorosa y lenta. La mansión, liberada de su presencia opresiva, pareció exhalar un suspiro colectivo. Pero las heridas seguían ahí, abiertas y supurantes. Ricardo se derrumbó. La culpa por su ceguera, por haber dejado que el asesino de su esposa se sentara a su mesa y aterrorizara a su hija, lo consumió. Durante días se encerró en su despacho, y yo me hice cargo de todo, convirtiéndome en el pilar que mantenía en pie aquel hogar fracturado. Cuidé de Sofía, que tras su explosión catártica se había sumido en un estado de agotamiento emocional, durmiendo durante horas y hablando solo en susurros conmigo. Poco a poco, Ricardo emergió de su oscuridad. Una tarde me encontró en el jardín con Sofía, que por primera vez en mucho tiempo intentaba hacer volar una cometa. Se sentó a mi lado, y el silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino contemplativo. «Le fallé, Clara», dijo con la voz quebrada. «Le fallé a Lucia y le fallé a mi hija. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no vi el de ella». «Usted no lo sabía», le respondí con suavidad. «Él los manipuló a todos». Ricardo negó con la cabeza. «Esa no es una excusa, pero ya no más. No voy a fallarle otra vez». Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Ricardo abandonó su armadura de millonario distante y comenzó el arduo trabajo de ser padre. Empezó a asistir a terapia con Sofía. Al principio, las sesiones eran tensas, pero con el tiempo, aprendieron a hablar un nuevo idioma, uno basado en la honestidad y la paciencia. Él aprendió a escuchar, no solo las palabras de Sofía, sino también sus silencios. La transformación de la mansión fue un reflejo de la curación de sus habitantes. Ricardo ordenó abrir todas las cortinas, dejando que la luz del sol inundara los pasillos antes sombríos. La música clásica fue reemplazada por las risas de Sofía, que gradualmente recuperó su voz y su alegría. Sus dibujos cambiaron. Las figuras sombrías y las escenas de terror desaparecieron, y en su lugar, las paredes de su habitación se llenaron de colores vibrantes, soles gigantes, campos de flores, animales sonrientes. Y en el centro de casi todos los dibujos había 3 figuras tomadas de la mano. Una niña con una cometa, un hombre alto que ya no tenía los hombros caídos y una mujer a su lado. Nosotros. Un día, Ricardo me pidió que lo acompañara a su despacho. Sobre la mesa había una serie de documentos. «Clara, no hay forma de que pueda pagarte lo que has hecho por nosotros», comenzó, con una sinceridad que me conmovió. «No salvaste solo a Sofía, me salvaste a mí. Sé que tienes tus propias batallas, un pasado del que has estado huyendo». Me ofreció no solo un aumento de sueldo astronómico, sino algo mucho más valioso, su apoyo incondicional. Creó un fondo para mí. Me proporcionó los mejores abogados para resolver los problemas legales que me habían obligado a huir de mi ciudad natal, y me ofreció un puesto permanente en su vida, no como empleada, sino como parte esencial de su familia. «Este es tu hogar ahora, si así lo deseas», dijo. «Tú nos trajiste la luz de vuelta y no quiero volver a vivir en la oscuridad». La escena final de esta etapa de nuestra vida se desarrolla un año después, en una tarde dorada de primavera. El jardín, antes un monumento a la quietud, ahora está lleno de vida. Hay un columpio nuevo colgando de un roble centenario y un pequeño huerto donde Sofía y yo plantamos tomates. Sofía, que ahora tiene 8 años, corre por el césped, persiguiendo mariposas. Su risa es la melodía más hermosa que jamás he escuchado. Ricardo y yo la observamos desde un banco de madera, sentados uno al lado del otro. La formalidad entre nosotros se ha disuelto, reemplazada por una complicidad cálida y un afecto profundo que ninguno de los dos se atreve todavía a nombrar, pero que ambos sentimos en cada mirada compartida. Sofía corre hacia nosotros, con las mejillas sonrosadas y el pelo revuelto por el viento. Se detiene frente a nosotros con una flor silvestre en la mano. Nos mira a ambos, sus ojos oscuros ahora llenos de un brillo puro y feliz. «Los quiero», dice, con una simplicidad que encierra todo el universo.
Nos abraza a los dos al mismo tiempo, uniendo nuestras cabezas en un abrazo torpe y maravilloso. Ricardo levanta la vista y sus ojos se encuentran con los míos por encima de la cabeza de su hija. En su mirada ya no hay dolor ni culpa, solo una gratitud inmensa que ha florecido en algo más profundo, algo parecido a un nuevo comienzo. El espectro de la pérdida no ha desaparecido por completo. Las cicatrices permanecen, pero ya no duelen. Se han convertido en un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la increíble resiliencia del espíritu humano. Entendí entonces que no había llegado a aquella casa para limpiar sus sombras, sino para descubrir que, incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de coraje, alimentada por el amor y la dedicación, puede encender un nuevo y deslumbrante amanecer.